ictus, apoplejía, y en fin, diversos nombres que la población puede otorgarle a este problema, se ha convertido en un problema realmente importante porque está avanzando en cuanto a las estadísticas de mortalidad y morbilidad. El día de hoy queremos conversar con ustedes para darles información oportuna y que ustedes aprendan a reconocer tempranamente cuando está ocurriendo este problema, sobre todo para tener una atención que lleve al mejor éxito posible al paciente. Para discutir este tema, el día de hoy tenemos un panel de invitados. Le contamos con la presencia del doctor Luis Ochoa Saldívar, que es neurocirujano y director del Instituto Latinoamericano de Neurología, Neurocirugía y Terapia del Dolor de las Clínicas Maison de Santé. Nos acompaña también el doctor Mauricio Cerfa, jefe de servicio de ambulancias de las Clínicas Maison de Santé, el doctor Fernando Gutiérrez, médico intensivista de nuestras clínicas, y el doctor Luis Miguel Uchuya, médico neurólogo de nuestras clínicas. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a tratar de conversar este tema de la manera más simple posible por la complejidad que puede tener, pero antes vamos a ver la siguiente encuesta donde les preguntamos si ustedes saben reconocer o no este problema. ¿Sabe usted cómo reconocer un ataque cerebrovascular? No sé, dolor de cabeza, ¿no? Calentamiento acá del cerebro y todo eso. Cuando le daba un ataque. He tenido 2 personas familiares que se han muerto, sí. Estuvieron una semana con un dolor intensísimo de cabeza y le dio infarto cerebral, caput. ¿Algún problema el cerebro? Claro, dolor de cabeza, de repente un desmayo repentino. Bueno, sí, dan mareos, le duele esta parte de acá, se pierden el habla. Eso es. Supongo que será dolor de cabeza, otros síntomas de repente la presión, ¿no? Que esté alta. Sí, porque pierden el conocimiento y después se pueden desmayar, entonces hay que tener mucho cuidado y también puede ser que se les paralice medio cuerpo. Bueno, supongo que inmediatamente la persona empezará pues a tener algún tipo de atrofiarse, ¿no? A empezar así a relajar, a desesperarse, ¿no? Inmediatamente pues hay que proceder con primeros auxilios. Bien, vamos a tratar de resumir un poco cuáles son esos síntomas que a todos nos preocupan. Antes quisiéramos mostrarle en imágenes el concepto básico de lo que es el cerebro y su importancia. Cada una de las zonas de nuestro cerebro tiene una función específica y esta función está determinada por áreas que de manera gráfica están en este caso coloreadas, pero que no vamos a entrar a discusión. Lo más importante es que sepan ustedes que el cerebro tiene un sistema de irrigación, es decir, un sistema que le llegue la sangre para que pueda trabajar adecuadamente a través de 2 medios importantes. Esto que se conoce como el polígono de Willis y el que va a distribuir la sangre hacia todos los sectores del cerebro, y el sistema obviamente está complementado por el sistema vertebral que viene de una parte muy importante de nuestro sistema vascular para llevar el oxígeno suficiente al cerebro. Esto para que cada una de las funciones de los hemisferios cerebrales puedan realizarse de la manera más adecuada posible, incluso para actividades tan cotidianas como el vestirse. En ese sentido, para comenzar a ubicarnos un poco en el tema, yo quisiera, Miguel, primero que nos ubiques en el concepto de a qué llamamos enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, como se llamaba antes. ¿Qué es esto? Es una enfermedad que se ocupa de una afección que afecta, si vemos nosotros una arteria, el continente, o sea, lo que contiene la arteria, o el contenido, lo que va por dentro de la arteria. Las arterias son básicas para llevar el flujo de oxigenación al cerebro y dependiendo de qué lesión encontremos, eso se va a presentar, va a expresar una sintomatología específica. Si hay una parte del lenguaje en el cerebro y la lesión está ahí, pues perderemos el habla. Si hay una parte motora en el cerebro, imaginemos que el cerebro es como una computadora, está zonificada. Hay áreas que manejan la audición, hay áreas que manejan la comprensión, hay áreas que manejan el lenguaje, y la sintomatología de cada persona se presenta en función del área afectada. Entonces tenemos que tener en cuenta básicamente el contenido
y el continente. En base a eso podemos ir determinando las causas que afectan un accidente cerebrovascular. Yo quisiera un comentario del panel en general, en ese sentido de que hasta hace algunos años nosotros teníamos como causa fundamental de muerte los ataques cardíacos, los infartos, el cáncer, y la enfermedad cerebrovascular existía, estaba diagnosticada, pero no tenía el lugar que tiene actualmente. Aparentemente hay un cabalgamiento. No sé si en ese sentido, Luis, quisieras hacer un comentario en cuanto a cómo se está comportando actualmente la enfermedad cerebrovascular. Sí, hay que detallar en una forma bien precisa que si bien la población actual en el mundo tiene un mayor nivel o probabilidades de poder vivir, también se han desarrollado una serie de riesgos que han aumentado por el estrés y las condiciones de la vida moderna. Y a su vez los medios complementarios de diagnóstico de la enfermedad cerebrovascular, igual que de la enfermedad cardíaca, han mejorado por el desarrollo y el impulso tecnológico en la medicina. Y esto ha traído que, lógicamente, en lo que es la enfermedad cerebrovascular, tenemos que, como causas o tipos de enfermedad vascular cerebral, se destaca la oclusiva y la hemorrágica en forma general. Y dentro de la oclusiva, pues, también está la enfermedad embólica. Esto ha hecho que en la actualidad, pues, el porciento tanto de mortalidad o de mortalidad, que quiere decir mortalidad y secuela, haya tenido algunos cambios en los cuales se ha probado reducir la mortalidad por el diagnóstico precoz, el estudio de las neuroimágenes, es decir, la aplicación de estudios como la tomografía axial computarizada, el advenimiento de la resonancia magnética, los estudios no invasivos del ultrasonido Doppler color, que da muy buenas imágenes, tanto a nivel del cuello, en lo que es la circulación extracraneal, de la arteria carótida y vertebrales, como también permite inclusive el estudio de las arterias intracraneales. Inclusive en una hemorragia subaracnoidea actualmente se puede seguir una complicación muy grave, pero que si se coge a tiempo resuelve a veces muchos problemas de complicaciones y disminuye la mortalidad, como es el vasoespasmo, y que con el Doppler transcraneal, que es un estudio no invasivo, pues permite un seguimiento y saber en qué momento se pone un tratamiento. Por eso es que en la actualidad ha aumentado el porcentaje de secuelas y se ha disminuido el índice de mortalidad de la enfermedad cerebrovascular en sentido general internacionalmente. Sin embargo, hay algunas cifras que de todas maneras son preocupantes. Vamos a revisarlas para que Fernando, que tiene la experiencia de los pacientes críticos, nos cuente un poco cómo se comporta en nuestro medio. Veamos la siguiente cifra de mortalidad. Estamos hablando de que de manera general entre 35 y 200 personas fallecen, por cada 100.000 habitantes fallecen por este problema. En una referencia internacional tenemos que esto podría estar alrededor de 71 casos por 100.000. Pero la mortalidad intrahospitalaria está en el orden entre el 10 y 34%, y el 20% de todos los pacientes que tienen este problema van a fallecer en los primeros 30 días. Yo creo que este es un punto importante, Fernando, porque hablábamos antes de iniciar el programa de que hace algún tiempo las personas que tenían un infarto cardíaco fallecían con mucha facilidad porque no teníamos ni los medios diagnósticos ni terapéuticos que tenemos ahora. En ese sentido, ¿cuál es la tendencia actual en el manejo de urgencia del paciente con accidente cerebrovascular? Lo fundamental en la mejoría o en la disminución del porcentaje de mortalidad de estos pacientes es el acceso rápido y eficiente a una unidad de terapia intensiva o en su defecto, a que tengan una atención integral inicial adecuada y secuencialmente hacer los estudios diagnósticos, hacer el mantenimiento de vida, evitar de que haya complicaciones graves como son las infecciones, las neumonías aspirativas, el poder darles medios de soporte en esos momentos en que el paciente antes se moría simplemente. Ahora podemos mantenerlo con vida mientras se soluciona el problema, diagnosticamos primero y después se da el tratamiento definitivo. Nosotros contamos con todos los medios necesarios para poder monitorizar, es decir, para saber qué está pasando en el momento del paciente y también para poder soportarle que, por ejemplo, no pueda respirar adecuadamente y podamos darle un ventilador mecánico.
¿no? O necesite darle otro tipo de intervenciones más invasivas. Vamos a revisarlo esto con más detenimiento, pero antes queríamos contarles, amigos, que si usted tiene alguna dificultad con el tiempo, las clínicas Maison de Santé tienen una alternativa para usted en la Maison Santé de San Isidro. Este tema es realmente importante y tenemos que aprender a reconocer también los factores de riesgo y los primeros síntomas que se pueden presentar cuando se va a desarrollar un accidente cerebrovascular. Eso lo vamos a ver en nuestro siguiente bloque. Regresamos con ustedes en el 251-8030 y en el 467-5500. Bien, amigos, estamos conversando con ustedes sobre las emergencias cerebrovasculares, que son eventos agudos en el que súbitamente aparecen déficits de nuestras funciones neurológicas, sea en el 80% de los casos por una obstrucción de una arteria o en el 20% porque la arteria se rompió y ha habido un sangrado. En ese sentido, yo quisiera un poco, Mauricio, que discutamos la importancia que tiene el hecho de que enfrentar este problema no es problema de un médico, no es problema de una enfermera, sino de un equipo de trabajo. Efectivamente, la palabra es equipo de trabajo, un equipo multidisciplinario. Tengamos en cuenta que participan desde los testigos que presencian el síntoma o el signo del accidente cerebrovascular, hacen un diagnóstico precoz, hacen un despacho, hacen un llamado a una unidad médica precoz. El que sigue es, por ejemplo, el equipo prehospitalario, que es el que tiene que detectarlo y saber hacer el manejo inicial adecuado. Es un paciente que inmediatamente va ingresando a la sala de emergencia, o sea, ya hablamos de un emergenciólogo, donde hacen mayores manejos. Posteriormente están los intensivistas, están de ahí los especialistas, neurocirujanos, neurólogos. Tenemos justamente un video en el que vamos a observar todas estas características, pero en concreto es un equipo el que trabaja, ¿verdad? Exacto. Aquí, Miguel, quisiera aprovechar un minuto, o sea, robarte un minuto, porque cuando conversábamos antes del programa, tú decías de que era importante que la gente ya no siga llamándole de manera inadecuada derrame a este problema. Un poco quisiera que nos expliques por qué tu posición. Bueno, cuando hemos definido el problema de un accidente cerebrovascular, hablábamos de que es una afección de arterias o de venas, todo lo que lleva flujo de sangre hacia el cerebro. Cuando hablamos de lesiones, podemos hablar de lesiones de la pared de la arteria. Y ahí encontramos una serie de factores de riesgo que favorecen eso. El colesterol, las placas de ateroma, la misma diabetes que hace angiopatía sobre la pared de las arterias. Y también hablamos de problemas que van dentro del flujo de la arteria. Los émbolos que pueden ser de una arteria a otra arteria o pueden ser émbolos de origen cardíaco. Pero también hay émbolos que afectan las venas. En realidad, en ningún momento hay algo que se derrame en un problema de un accidente cerebrovascular. Lo que hay es una súbita suspensión del flujo de sangre hacia una zona del cerebro que ha sido afectada, o lo que hay es una hemorragia por ejemplo, en el caso de las presiones altas, ruptura de aneurismas que llamamos aneurismo de Charcot, porque ya existen por la hipertensión que ha sido minando la pared de las arterias y por lo tanto hay un sangrado en una determinada zona. Todo esto tiene una sistemática, o sea, sabemos qué áreas son afectadas por una ruptura de un aneurisma de Charcot en hipertensión arterial. Sabemos qué áreas del cerebro son afectadas cuando una arteria del cerebro específica está obstruida. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es la hipoperfusión, la ausencia de flujo en una zona determinada, que es lo que lleva al infarto o a la hemorragia en este caso del cerebro. Es importantísimo que usted, cuando esté en casa y que usted que está presenciando el momento, sepa qué hacer. Por eso es que hemos querido recrear las siguientes imágenes para que Mauricio nos cuente un poco cómo se actúa frente a esta emergencia cerebrovascular. Yo te pediría, Mauricio, que nos digas qué es lo que estamos viendo en pantallas. Bueno, básicamente lo que intentamos ejemplificar es una actividad normal y diaria de una familia en el hogar. En este caso la conversación de una madre con su hija en una tarde tranquila. Y de repente pueden aparecer síntomas que es importante que el familiar o la persona o cualquier persona que no está vinculada incluso al aspecto médico las identifique, ¿no?
Por ejemplo, esta paciente empieza a tener un dolor súbito dolor de cabeza, una cefalea intensa. Posteriormente puede tener otros síntomas como náuseas, vómitos, una intranquilidad mayor, intenta pararse. Hay también un problema de estabilidad. Como que le falta fuerza en una parte del cuerpo. Exacto, también hay problemas de disminución del movimiento, de fuerza o disminución de sensibilidad. Hay una alteración de conciencia, pacientes que pueden quedar con pérdida de conciencia total o un estupor, una letargia. Y seguidamente lo que hace el familiar es llamar a un centro de unidades médicas, ¿no? Es muy importante la información que se logra dar y es muy importante que este tiempo sea bastante corto. La persona que recibe la llamada tiene que hacer las preguntas adecuadas, tiene que saber ante qué nos enfrentamos y si es básicamente un proceso agudo o es un proceso crónico. Se manda a la unidad médica apropiada, personal adecuado, con todo el instrumental adecuado, que esté en el menor tiempo posible en el domicilio. Se le hace todo el manejo de soporte, porque tengamos en cuenta que no solo se tiene que ver la parte neurológica en ese momento, sino también vía aérea, circulación, respiración, etc. Y con este tratamiento precoz hay una comunicación, si te das cuenta. Hay una comunicación de la unidad médica, la central de ambulancias. La central de ambulancias ya ha llamado a un especialista, que puede ser el neurólogo o el neurocirujano. Hay todo otro equipo multidisciplinario, junto con el intensivista, que lo esperan en emergencia, se logran hacer maniobras que ayuden. Es una regla que se toma en cuenta en todo paciente grave, que es manejar el ABC del soporte de vida, ¿no? Primero es la vía aérea, porque si no respiramos, si no llega oxígeno a los tejidos, simplemente el paciente se muere, ¿no? Entonces, el A de vía aérea, la B de ver la presión sanguínea, de ver que haya funcionamiento del corazón, la C que ya viene a ser la parte circulatoria en sí, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta la parte de la vía aérea. Entonces, si es que sucede un accidente cerebrovascular o la sospecha en un paciente que tiene una pérdida de conciencia, pues tenemos que hacer lo imposible, todo lo posible, mejor dicho, para que pueda respirar bien, ¿no? Entonces, sacarle los dientes, evitar que vomite, no ponerle en una posición adecuada, hasta que llegue la ayuda, como hemos visto el sistema de ambulancia. Esos minutos pueden ser valiosísimos, ¿no? Sí, yo creo que ahí viene el concepto de penumbra. Cuando hay una lesión cerebral, hay una lesión en una determinada zona del cerebro, pero alrededor de eso hay edema, inflamación, y entonces toda esa zona se puede mejorar, se puede controlar con una terapia intensiva, la ayuda inmediata en presión arterial, en el flujo de sangre, la glucosa que se tenga, en fin. Todo eso ayuda cuando después de haber pasado el episodio agudo, la zona verdaderamente que ha sido lesionada por el infarto está delimitada, pequeña. Y eso es lo que tratamos de conseguir con una acción inmediata. Tratar de que la zona de penumbra sea lo menos grande posible y la zona del infarto, que es la zona del núcleo de la lesión, sea lo más limitada posible. Y yo creo que quedamos en el video en el que estaban llevando al paciente a la tomografía. ¿Por qué es importante hacer una tomografía inmediatamente, Luis? Es de vital importancia como método diagnóstico, tanto diagnóstico positivo como diferencial, para poder diagnosticar si se trata de una enfermedad cerebrovascular hemorrágica o no, ya que la conducta va a ser totalmente diferente. Si es una enfermedad hemorrágica, puede tener un alto % de necesitar un tratamiento quirúrgico. Y todo ese manejo que se dio desde que el paciente es diagnosticado en su domicilio y pasa por la atención de emergencia y los cuidados intensivos y preparación para los estudios, es de vital importancia para, posteriormente, si hay que hacer una manipulación quirúrgica, poder tener un cerebro con menos edema, un paciente con mejor oxigenación, mejor ventilado, que va a garantizar un % alto del éxito
quirúrgico si el paciente necesitara una intervención quirúrgica posterior. Tenemos en imágenes equipos de avanzada que la Clínica Maison de Santé, a través de su Instituto Latinoamericano de Neurología y Neurociencias y Terapia de Dolor, ha venido usando con mucho éxito. Yo quisiera que nos cuentes un poco qué es lo que estamos viendo ahorita. Sí, ahí están viendo el salón de operaciones de tipo para la atención del paciente neuroquirúrgico, en este caso del paciente neurovascular, monitores de alta precisión y alta tecnología en el manejo de la neuroanestesia y de la protección cerebral, un arco en C para los estudios angiográficos, tanto preoperatorios como transoperatorios, que tienen técnicas sofisticadas como es la sustracción digital, que borra la parte ósea y permite ver adecuadamente la estructura del árbol vascular cerebral, un microscopio quirúrgico que apoya dándole un mayor aumento al tamaño de las arterias y de la lesión cuando el cirujano opera, por lo tanto tiene mejor iluminación. Si los ojos del cirujano ven bien, las manos actúan mucho mejor y garantizan un mejor éxito y menos posibilidades de accidente operatorio, complicaciones y secuelas. En este sentido, creo que las personas que nos acompañan con su fidelidad a los programas de salud pueden tener la tranquilidad, y no solamente ellos, sino todas las personas que deseen atenderse en la Clínica Maison de Santé, pueden haber ya tenido una constancia de cómo se actúa desde el momento en que ocurre la emergencia en casa hasta el momento en que, por alguna razón, se tuviera que entrar a hacer cirugía de avanzada. Sí, Luis. Y un detalle que sería el punto final clave es, como vieron en las últimas imágenes, la rehabilitación neurológica. Es decir, la atención de rehabilitar al paciente en su postoperatorio, tanto inmediato como inmediato, por un equipo de profesionales dedicados y con conocimientos básicos en lo que es la rehabilitación neurológica, en un trabajo de equipo multidisciplinario donde el cirujano, el neurólogo y el intensivista dan las pautas en una forma armónica, como si fuera una orquesta sinfónica, sobre el futuro de ese paciente. Bien, y en nuestro siguiente bloque vamos a repasar con ustedes cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad cerebrovascular. Regresamos con ustedes en el 251-8030 y en el 467-5500. Enfrenta la enfermedad cerebrovascular, la emergencia cerebrovascular, está enfrentando un momento en el que ya no se tomaron en cuenta los factores de riesgo, no se actuó adecuadamente y ya ocurrió el evento. Entonces ya estamos enfrentando lo que podría ser una catástrofe neurológica. Por eso es importante que con ustedes repasemos cuáles son los factores de riesgo que sí se pueden controlar para evitar que suframos este evento. Veamos en la siguiente imagen, que después voy a pedir que nuestros invitados nos comenten. Uno de los principales enemigos para los vasos sanguíneos en general y en particular el cerebro es el tabaco. Indudablemente también tenemos que considerar el sobrepeso, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. En este sentido, Miguel, yo quisiera que nos amplíes un poco más con relación a los factores de riesgo. Hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo que no son modificables y hay factores de riesgo modificables. ¿Cuáles son los no modificables? La edad, la raza. Por ejemplo, una persona joven que tiene un accidente vascular, es muy probable que en él estemos pensando en una ruptura de aneurisma, o una malformación arteriovenosa, o una alteración de las paredes de las arterias, como es una displasia fibromuscular. Entonces, cuando viene un joven con un accidente cerebrovascular, ya estamos pensando qué posibilidades hay en función de la edad. Hay otro factor de riesgo, por ejemplo, que no es modificable, como es la raza. Sabemos que la gente de raza negra tiene tendencia a hacer hipertensión arterial, o tienen predisposición a hacer anomalía de la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Son enfermedades propias de la raza. Pero hay otros factores de riesgo que son modificables. Sabemos que los factores de riesgo principales son el tabaco. El tabaco produce una obstrucción de las arterias. A la larga favorece una aterotrombosis. El colesterol elevado o los triglicéridos elevados son también factores de riesgo porque obstruyen la luz de las arterias. La diabetes, dentro de las enfermedades más frecuentes, la diabetes produce microangiopatías, ya lo dije, obstruye la luz de las arterias, no solo de las grandes, sino básicamente las pequeñas luces de las arterias, entonces afecta los nervios distales. Otro factor de riesgo importante es el alcohol.
El alcohol per se aumenta el colesterol, produce daño hepático, altera los factores de coagulación y a la larga la lesión de un accidente cerebrovascular por ingesta de alcohol lleva a un problema más del contenido, de la sangre que va dentro de la arteria. Aparte de ello ya hay enfermedades que favorecen lesiones arteriales, por ejemplo las enfermedades que tienen que ver con conectivitis, o sea, hacen vasculopatías, vasculitis. No es una enfermedad, pero en el embarazo también hay una predisposición a hacer tromboflebitis cerebrales, por ejemplo, ¿no? Hay casos de damas que obstruyen las venas dentro del cerebro y también dan un tipo de lesión vascular. Pero hay que tener en cuenta que hay factores, así como factores de riesgo que favorecen o predisponen una enfermedad. Hay factores que en las damas, por ejemplo, previenen o protegen, ¿no? La presencia de estrógenos en las damas favorece una prevención en accidentes cerebrovasculares hasta que llega una edad entre los 45 o 50 años donde esa protección de los estrógenos decae porque entra la menopausia y forma parte de la estadística normal de un varón. Básicamente sería, a grosso modo, esto. Fernando, cuando tú enfrentas a una persona con enfermedad cerebrovascular, finalmente tenemos exámenes de ayuda diagnóstica que te van a definir si es un problema por obstrucción, un problema isquémico o por una ruptura de un vaso o hemorrágico. Pero desde el punto de vista clínico, ¿cuál de estos eventos, digamos, de estos dos grandes grupos, te representa un mayor grado de dificultad, una mayor gravedad en el caso? El problema más grave se presenta en los problemas hemorrágicos porque ocupan espacio. Este hecho de ocupar espacio genera lo que llamamos una hipertensión endocraniana. Entonces el cerebro no tiene un lugar a donde expandirse. Entonces esto puede provocar de que la única zona por donde se continúa el cerebro es por la parte inferior, ¿no? Que es el agujero inferior del cerebro, por donde se continúa con la médula. Entonces ahí puede haber lo que llamamos un enclavamiento. Puede encavarse literalmente la parte inferior del cerebro, que es donde se controla la función respiratoria, la función de la temperatura, etc. Entonces, este problema hemorrágico también es más fácil de solucionar si es que se diagnostica y se trata inmediatamente, porque se drena la sangre y se elimina el problema principal. Cuando es isquémico, el problema es el edema, la inflamación que se forma alrededor del cerebro, que también hace una hipertensión endocraniana, pero es un poco más fácil de manejar desde el punto de vista de estabilización. En ese sentido, Luis, las opciones quirúrgicas existen, obviamente van a ayudarnos a salvar una vida. Vamos a ver un esquema que justamente el doctor Luis Ochoa nos proporcionó, en que se resumen las cuatro grandes causas de sangrado. No sé si tú quisieras comentarlo, Luis. Sí, fundamentalmente ahí se señalan las hemorragias cerebrales producto de malformaciones congénitas, como son los aneurismas cerebrales, las fístulas arteriovenosas o malformaciones arteriovenosas y la hemorragia en el curso de la hipertensión arterial severa, o sea, la hemorragia dentro del tejido cerebral, que es la llamada hemorragia parenquimatosa cerebral, que son las tres causas fundamentales más frecuentes. Pueden haber también algunas lesiones tumorales que no estén diagnosticadas hasta ese momento, tumores pequeños vasculares que pueden también sangrar. Pero cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular estamos hablando de la patología no tumoral, es decir, la hemorragia del hipertenso, los aneurismas y las malformaciones arteriovenosas. Ahora, en la actualidad, el manejo tanto de la enfermedad cerebrovascular hemorrágica por hipertensión como el manejo quirúrgico de las malformaciones vasculares y los aneurismas, que son las entidades más frecuentes de sangramiento intracraneal en la tercera edad, en la tercera década de la vida, que tienen su debut por el proceso de aterosclerosis, el proceso de la influencia que tiene las cifras tensionales altas sobre el árbol vascular cardíaco y cerebral, y provocan rupturas bruscas, espontáneas, en momentos inesperados en el curso de un paciente que aparentemente hasta ese momento pues tiene una vida normal.
o en el paciente que tiene una hipertensión arterial y ha tenido una hipertensión arterial mal tratada, mal llevada y sin control, que son los que están con mayor factor de riesgo en estos casos. Pero en resumen podemos decir de que independientemente de la clasificación y la causa, la tecnología actual permite una acción directa sobre la etiología, el foco de la hemorragia, con unos resultados alentadores, con una disminución de la mortalidad y de la secuela, teniendo en cuenta, como ya se habló del trabajo en equipo, donde el cirujano, después que logra un resultado adecuado y logra eliminar la causa del sangramiento, pues tiene ya la segunda parte, que es el apoyo del manejo de los cuidados intensivos en ese grupo multidisciplinario, donde el clínico, el cardiólogo y el intensivista juegan un papel fundamental para tener un final adecuado en la evolución del paciente y de su recuperación. Bien, y nosotros también queríamos decirle a nuestros amigos que las clínicas Maison de Santé se constituyen la red privada de salud más importante del país. Por eso es que queremos conocer con ustedes nuestra clínica Maison de Santé del Este. Tecnología, los avances en la especialidad de neurocirugía, neurología y cuidados intensivos nos ha permitido tener una mejor visión del manejo integral de los pacientes con malformación o con alguna enfermedad cerebrovascular, por lo que ahora podemos tener un mejor pronóstico de vida e incluso de calidad de vida, que es lo que vamos a revisar en nuestro siguiente bloque. Regresamos con ustedes en el 467-5500 y en el 251-8030. Amigos, estamos conversando con ustedes sobre las emergencias cerebrovasculares y hasta el momento nos hemos referido todo con relación a factores de riesgo que son controlables y algunos que no son controlables, pero hay un punto que es muy importante y que son las afecciones desde el punto de vista cardiovascular. No sé si tú quisieras comentarlo, Mauricio. Bueno, sí, un factor de riesgo bastante frecuente es la fibrilación auricular, por ejemplo, ¿no? La fibrilación auricular aumenta de 4 a 6 veces el riesgo de un accidente cerebrovascular porque tienen la posibilidad de formar estos trombos que van a ir en forma de émbolos hacia el cerebro y ocasionar tapar una arteria importante, ¿no? Entonces, necesariamente está ligado el sistema nervioso al sistema cardiovascular. Ese es un punto que a veces los colegas olvidan y creo que, Miguel, tenemos que recordárselos también a ellos. Otra cosa que quizás también es importante es el hecho de que no toda persona que hace una enfermedad cerebrovascular va a ir de frente a la catástrofe, sino también hay eventos que pueden ser temporales. No sé si quisieras hablar de esto. Claro. La enfermedad cerebrovascular es tan vasta que así como hay lesiones importantes, severas, que trastocan todo el estado de una persona, hay lesiones pequeñas que se hacen crónicas y que se presentan, que van, digamos, minando de a poquitos a una persona. Son las lesiones a infarto pequeño, que son los infartos lacunares, y que están ligados, obviamente, al antecedente de una persona de edad adulta mayor, con hipertensión, con diabetes, y que van generando pues trastornos groseros en su habla, en su comprensión, que no son necesariamente específicos a una lesión reciente, pero que la familia nota pues que hay un deterioro progresivo y que la persona sigue trabajando, caminando, siendo autónoma, pero que hay lesiones que a la larga, con el cúmulo del tiempo, van afectando y van deteriorando sus funciones cognitivas. También los accidentes isquémicos transitorios. Los accidentes, eso es lo más importante. El accidente isquémico transitorio hay que considerarlo como una alerta. Aquí llamamos accidente isquémico transitorio, es la presencia de un accidente cerebrovascular, pero que dura menos de 24 horas. La persona recuperó completamente la función de la lesión que pudo haber tenido y muchas veces dicen, me pasó esto, y no le dan importancia.
ahí es donde viene la importancia del diagnóstico precoz, la importancia del diagnóstico de los factores de riesgo. Porque cuando ya el infarto se instauró, o la lesión isquémica o hemorrágica se instauró, desgraciadamente eso ya sigue su curso, ya sigue su evolución, ya viene la rehabilitación, ya la lesión está dada. Lo importante es la prevención. Aparte del accidente isquémico transitorio, hay otro accidente que se llama el PRINT, el proceso regresivo isquémico, que pasó de las 24 horas, pero que fue antes de completar el mes de evolución y que también regresan, retornan a su estado anterior, solo que cuando vemos imágenes hay una secuela, una pequeña cicatriz, una lesión afectada. Y justamente en esos casos, cuando es transitorio, es importantísimo el darle un soporte adecuado, porque de lo contrario pueden haber una serie de complicaciones. Por ejemplo, en ese momento que hizo el ataque isquémico transitorio, el paciente no respiró bien y eso puede causar hipoxia cerebral no relacionada al ataque mismo, a la zona infartada o ocluida, sino a que no respiró bien. Entonces, si no le damos un buen soporte, una buena observación, un buen monitoreo y previendo cualquier tipo de complicaciones, pues esto va a aumentar en la morbilidad que puede dejar las secuelas y en los costos también. Así es. Una cosita que quería aumentar es que no necesariamente en los pacientes se va a ver esto de historia de una pérdida de conciencia, de una cefalea intensa o una pérdida de la disminución de un miembro, ¿no? También hay cosas más pequeñas como alteraciones visuales, monoculares o bioculares, y no necesariamente todo un ojo, pueden ser campos específicos. O hay problemas, por ejemplo, del disartria, problemas en la comunicación, hablar, el paciente que empieza a hablar extraño, o el paciente que no puede controlar el líquido en la boca y se le escapa por un lado. Entonces, es importante que todos estos síntomas los familiares los conozcan más para que sepan cuándo recurrir a una ayuda, ya sea de emergencia o ya sea por consultorio. En realidad es tan vasto la sintomatología neurológica que difícilmente podríamos resumirla, pero cualquier cosa que ustedes noten que no funciona adecuadamente, consulten con un médico inmediatamente. Yo quisiera mostrar unas imágenes que de repente las hemos visto en otro momento, pero que tienen una importancia capital por lo que vamos a conversar ahora con el doctor Ochoa. Esto es una imagen en la que se puede ver unas bolsas grandes, muy dilatadas, que no son otra cosa que diversas localizaciones de los aneurismas cerebrales, que si no son diagnosticados a tiempo van a provocar una lesión como esta, pero que creo que, Luis, lo importante es lo que tú nos vas a contar. ¿Qué estamos viendo aquí? Sí, o sea, si bien la enfermedad cerebrovascular es una entidad grave y que compromete muchas veces la vida del paciente o puede dejar secuelas de gran envergadura, repetimos, el desarrollo tecnológico de la neurocirugía apoyado en las neuroimágenes para el diagnóstico y en los cuidados intensivos pre y postoperatorios del paciente ha permitido que la experiencia del neurocirujano se enriquezca con recursos como es el microscopio quirúrgico, como es la cirugía mínimamente invasiva con mediciones, que es lo que le da la llamada cirugía estereotáxica, con un marco puesto que permite poder localizar pequeñas malformaciones vasculares con un margen de error de menos de 0,5 milímetros y poder actuar y trabajar, en el caso de un aneurisma, poder clipar con un abordaje pequeño, mínimamente invasivo, manipulando lo menos posible el cerebro sano, poder llegar a la profundidad del cerebro y resecar una malformación por método quirúrgico a mayor aumento con el microscopio quirúrgico, poder coger y trabajar con instrumentos muy finos que permiten respetar, como ya dije, el cerebro sano y actuar sobre la parte patológica, aislar de la circulación la causa del vaso que sangró, en este caso un vaso débil, malformado, como sería el caso de un aneurisma, o actuar rápidamente por un diagnóstico de tomografía o de resonancia magnética sobre una profundidad, un hematoma profundo del hipertenso y evacuarlo con el mínimo riesgo para el paciente. Decías que también se puede poner, así como se hacen puentes coronarios, bypass coronarios, ¿también se puede hacer bypass en el cerebro? Sí, ahí está una imagen. Si podemos ver la imagen que teníamos antes, es justamente lo que comentábamos, ¿no? O sea, ahí están viendo en esta vista una anastomosis de la arteria temporal superficial con ramas de la arteria cerebral media
a nivel del valle silviano, en un área del cerebro, que es un método que se puede utilizar para suplir la circulación cerebral que ha estado afectada tanto por un cuadro vascular isquémico, o puede ser un método que se puede usar previo a la cirugía de un aneurisma gigante, antes de operar y hacer la operación definitiva de excluir el aneurisma de la circulación, supliendo la circulación. Esos son métodos de anastomosis bypass que son homólogos similares a los que se pueden hacer o se hacen en cirugía cardiovascular para prevenir la isquemia cardíaca, que son aplicables desde hace muchos años en la neurocirugía, y que el desarrollo tecnológico del equipamiento permite que se haga con mayor calidad, con mayor seguridad. Bien, permite recibir una comunicación desde Los Olivos. ¿Cómo está? La escuchamos. Aló, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo mi padre de 60 años que es hipertenso y le dio esto hace un año. Nosotros no hemos seguido con su rehabilitación y queremos saber si podemos reiniciar su rehabilitación o ya pasó mucho tiempo. Gracias. Bien, muchísimas gracias por esa pregunta. Miguel, ¿es importante la rehabilitación después de un evento cerebrovascular? Es importantísimo. ¿Qué es lo que hace la rehabilitación? La rehabilitación lo que hace es entrenar neuronas sanas que reemplazan aquellas que ya no funcionan. Por lo tanto, lo más precoz posible, a los 4 o 5 días de un infarto cerebral, nosotros estamos sentando al paciente, estamos movilizando, estamos parándolo, y lo importante es de que mientras más pronto se haga esto, más se va a estimular estas nuevas neuronas de que hagan esa función. La idea de la rehabilitación se hace para reentrenar y la persona que está afectada vuelva a manejar bien el órgano o el miembro que ha sido afectado, porque puede ser una rehabilitación física, motora, como puede ser una rehabilitación de lenguaje, como puede ser una rehabilitación, digamos, de la zona del trastorno auditivo afásico. ¿Cuál es el tiempo? Se dice pues que los 6 primeros meses es lo más importante, porque es ahí donde se hacen los mayores logros. Hasta un año podemos ir adquiriendo alguna mejoría, algún progreso, pero ya obviamente ese progreso es mucho más limitado. Hasta el año después del accidente, lo que se haga después es una terapia más que todo de mantenimiento para evitar pues que se produzcan atrofias mayores en un miembro que haya sido afectado, o tratar de paliar, por ejemplo, dolor por espasticidad de una hemiplegia, en fin, ya más de tipo paliativo, cuando son más del año al año y medio de un infarto cerebral. Yo creo que de este programa lo que debe quedar como muy importante es que la atención oportuna, temprana, con un diagnóstico adecuado y un manejo del paciente crítico de la manera más óptima posible, van a permitir que se puedan aplicar técnicas avanzadas como son las neuroquirúrgicas, y darle al paciente lo más importante, no solamente sacarlo de este evento agudo, sino darle una mejor calidad de vida, que es el objetivo fundamental en este tipo de problemas. Creo que ese es el mensaje que queremos dejar para ustedes, y que sepan que en las clínicas Marisol de Santé contamos con un equipo multidisciplinario y con toda la tecnología para poder superar las emergencias cerebrovasculares. Bien, el tiempo ya no me permite seguir conversando con mis invitados, no me queda sino agradecerles como siempre y darle las gracias, por supuesto, al doctor Luis Ochoa, quien es neurocirujano, pero también nuestro director del Instituto Latinoamericano de Neurología, Neurocirugía y Terapia del Doctor de las clínicas Marisol de Santé, al doctor Mauricio Serpa, jefe de servicio de ambulancias de nuestras clínicas, al doctor Fernando Gutiérrez, médico intensivista de las clínicas Marisol de Santé, y al doctor Luis Miguel Uchuya, también neurólogo de las clínicas Marisol de Santé. A ustedes muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, como siempre, las gracias por estar ahí de lunes a viernes a las 2 de la tarde y minutos después de la medianoche. Nos vemos.